Buenos días a todos. Eh, Puedo percibir entre nosotros que hay mucha angustia, que hay mucho dolor por seres queridos que se han ido, la lucha continua con, con esta enfermedad que ya estoy yo también harto, quisiera ya dejar atrás todo eso, pero no se va, ¿verdad? Y sigue aquí y uno tiene que lidiar con todo eso. Queremos que Jesucristo sea exaltado en este lugar. Yo me acuerdo que en mi juventud me tocó ir a algunas reuniones donde decía, hermano, si tú vienes triste, deja la tristeza allá afuera. Y si tú vienes con problemas, deja los problemas allá afuera. Y la verdad nunca me funcionó, ¿verdad? Porque pues yo pasaba por la puerta y se venían conmigo de cualquier manera. Eh, Aquí no queremos que dejes tus problemas en la puerta, sino queremos que adores a Dios en el lugar donde estás, en la situación complicada o dolorosa en la que te puedas encontrar. Porque queremos que tu adoración sea genuina, que tu alabanza venga de un corazón sincero. Y está bien, no siempre podemos estar todos sonrientes, es parte de la vida, que cuando uno llora los demás nos dolemos con él. Y bueno, también queremos que Dios sea real en nuestras vidas a través de su palabra. Su espíritu se mueve entre nosotros de una manera especial cuando nosotros, como seguidores suyos, como su iglesia, decidimos en su nombre estar juntos y exaltarle a Él y levantar su verdad y someternos a su palabra. Así que esta mañana vamos a entrar a nuestra enseñanza de hoy, al mensaje de este día. Y hoy vamos a hablar de el conflicto. El conflicto entre personas es inevitable. De repente una persona se pelea con otra y el conflicto entre hermanos también es inevitable. A lo mejor alguien de aquí dice, oye, te vendo esta silla, ¿no? Y el otro de buena fe dice, ay, sí, sí me sirve, la compras. Y la primera vez que te sientas vas a dar al suelo, ¿no? A lo mejor el primero no sabía, a lo mejor la silla decidió quebrarse en el peor momento posible y se hace un conflicto. Los conflictos pasan muy a menudo, sobre todo cuando los cristianos conviven y trabajamos juntos o nos divertimos juntos o hacemos negocios juntos y por toda clase de situaciones se dan conflictos. Un hermano aquí llegó muy afectado de un conflicto que había tenido en otro lugar y me decía muy consternado, no, pues hermano, lo único que les pido en esta iglesia es que no me fallen. Le digo, no, compadre, pues viniste al lugar equivocado porque aquí te lo garantizo. Aquí fallamos todos, no he conocido ninguno que sea infalible. Y es la verdad de la vida. Que aunque nosotros deseamos ser honestos y honrar al otro y amar al otro, la verdad es que por encima de esas cosas debemos aprender a perdonar al otro. Porque conflicto y fallas va a haber por escrito garantizado. Hasta Jesucristo nos de esas promesas que no nos gustan. En el mundo tendrán aflicción. Es imposible no tener conflictos entre personas ni entre cristianos. Por eso, el perdón es tan importante en una comunidad cristiana. El perdón es ese bálsamo que cura, que sana, que restaura. Y hoy queremos hablar de cómo manejar el conflicto en la iglesia. Nuestro texto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo 18. Y vamos a empezar desde el verso 15, donde nos quedamos. Mateo 18, 15. Y vamos a ir hasta el 35, aunque la verdad he estado también preguntándome si vamos a poder llegar hasta ahí, porque hay mucho que decir. Y pudiera ser que solo lleguemos al 20, pero si el tiempo lo permite, trataremos de llegar hasta el final.
Voy a leer Mateo 18, desde el 15 hasta el 19 para empezar. Dice así: si tu hermano peca contra ti, ve solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Pero donde 2 o 3 se reúnen, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta mañana quisiera que habláramos por qué perdonar y cómo perdonar. Así que vamos a orar para pedirle a Dios su ayuda. Padre, te necesitamos cada día para nuestra vida. Y te pedimos la ayuda de tu Espíritu para entender tu palabra, para abrirnos, Señor, la mente y el corazón, y danos un deseo santo, una inclinación para hacer tu voluntad, porque lo pedimos en Jesús. Amén. En el capítulo 18, el Evangelio de Mateo nos empieza a contar el cuarto discurso que hay en este Evangelio. Hablamos de que hay 5 en total, este es el cuarto ya. Y el tema de este discurso es la humildad. La semana pasada ya estuvimos hablando de cómo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién de nosotros va a ser el más importante en el reino de Dios? Y él les puso un niño enfrente y le dice: pues el que sea como este, el que sea humilde como este niño. Y lo que estamos viendo hoy acerca del perdón es el mismo tema, es la humildad expresada en el perdón. El discípulo que va a ser el mayor en el reino de los cielos no solo es el que se humilla como un niño en algunas áreas, sino el que también se humilla como un niño en el área del perdón, tanto de extender perdón como de recibir perdón, el solicitar perdón cuando hemos fallado. Ahora, en esta sección que va desde el verso 15 hasta el 35, podemos distinguir 2 grandes partes. La primera parte, la que leí, nos habla de una fórmula. Jesús empieza a explicarles un cómo debes perdonar o manejar el conflicto. Pero yo quisiera iniciar con la segunda parte, el por qué. ¿Por qué perdonar? Porque muchas veces no es tanto que ignoremos cómo hacerlo, sino que no tenemos ganas, sino que no se nos antoja, no vemos la necesidad o la importancia de perdonar. Así que me gustaría empezar por el final, el por qué debemos perdonar. Y si me acompañan, sigamos leyendo del verso 21 en adelante. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo.
el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también, mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Sopas. Está bien pesada esta sección. Sobre todo esto, el remate es un tanto fuerte, ¿no? Inesperado. ¿Por qué debemos perdonar? ¿Por qué debemos perdonar a nuestro hermano? ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de quién iba a ser el más grande y Jesús dice, el que sea humilde como un niño, y todavía se anticipa diciendo, pero hay de aquel que haga tropezar a este niño, hay de aquel al que lo haga pecar, y se mete en este tema del conflicto entre hermanos. No está hablando de los incrédulos, está hablando de los discípulos, de ese conflicto que hay entre hermanos a veces. Y dice, mejor sería que te echaran al mar con una piedra en el cuello, a hacer tropezar a uno de tus hermanos más débiles. Y entonces, como que Pedro se quedó con este tema en el verso 15 que dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y arréglate. Y se quedó pensando Pedro, me lo imagino, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿cuántas veces? Yo creo que ya le venía contando algunas a Juan, ¿verdad? Dice, pues ya lleva como 3 o 4. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y le dice, ¿hasta 7? Pedro se quiso lucir en esa declaración porque la costumbre entre los judíos, los rabinos de ese tiempo, era que hasta un máximo de 3 veces. O sea, si alguien pecaba contra ti, 3 veces lo perdonas y a la 4ª ya le das, ¿no? Su merecido. Entonces Pedro, como queriéndose lucir, dice, ¿hasta 7? Y Jesús, pues no le responde, no, sino hasta 77 veces. Es decir, n veces, un número indefinido de veces. En español tenemos un equivalente de esta declaración muy judía, 77 veces o 70 veces 7, dice algunas otras versiones. En español también decimos 1000 veces. 1000 veces te he dicho, y no queremos decir 1000, queremos decir muchas, un número indefinido de veces. Así también Jesús le contesta y le dice n veces, todas las veces, cada vez. Y entonces le cuenta esta historia, esta parábola. Esta parábola donde aparece un rey. Y noten cómo ustedes en el verso 23 cómo dice el rey, por eso el reino de los cielos se parece. Estamos hablando de cómo es la vida en el reino de Dios. ¿Cómo es la vida en el reino de Dios? ¿A qué se parece? Y cuenta esta historia de un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Encontré una información muy interesante en uno de los libros que publica InterVarsity Press acerca de las costumbres que existían en ese tiempo. Y lo que dice allí es que quizás se está refiriendo a algunos gobernantes griegos que estaban en Egipto antes de que los romanos conquistaran.
Y entonces este siervo o este esclavo, literalmente, que está hablando ahí, en realidad eran los esclavos de más alto rango dentro de un gran rey griego. Y estos reyes griegos daban libertad a sus esclavos de alto rango, que eran como sus capataces. Y estos capataces eran encargados de ir a cobrar el impuesto a todos los terratenientes, a todas las personas que cultivaban sus campos. Porque uno se pregunta, ay, pues ¿cómo le debió tanto? ¿No? ¿Cómo le prestó tanto a un tipo así? Quizá no era que se le estaba prestando. O sea, la historia que contaba Jesús tenía sentido para los apóstoles que vivían en ese tiempo, porque ellos estarían pensando en estas situaciones que habían sido comunes no hace mucho tiempo atrás. Los reyes le delegaban a algunos de sus siervos de mayor rango la responsabilidad de cobrar los impuestos a todos aquellos que estaban en su reino. Por eso podía ser mucho dinero. Pero una vez al año se ajustaban las cuentas. Y aquí dice que un rey quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y de eso estamos hablando. Uno de los siervos principales, habiendo cobrado impuestos y dineros de todos los que tenía bajo su cargo, ahora le tocó venir a cuentas. Y dice aquí que se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro, dice la NBI. La Reina Valera 60 dirá 10,000 talentos, que es un dineral. O sea, en realidad cuando Jesús contó esa historia se debieron haber sonreído los apóstoles, porque eso representaría la cantidad total de monedas que circulaban en el país al momento. Es decir, el número que les contó Jesús ahí era un número imposible, ¿no? Era el Producto Interno Bruto de la nación. Y esta era la deuda que tenía ese siervo con su señor. Se nos cuenta que los gobernantes que estaban en Egipto en el periodo griego, a los que se les conoce como los gobernantes ptolemaicos, nunca aceptaban excusas. Entonces, si tú decías, no tengo para pagar, no hay problema, pues venga tú, tu esposa, todo lo que tienes, o sea, se embarga todo, se hace un garage sale y a lo que salga va para la deuda. Obviamente en este caso era ridículo. Sabemos cuánto costaba un esclavo en esa época y no le hubiera alcanzado ni para pagar el impuesto de un día, ¿verdad? Con la deuda tremenda que tenía. Los reyes de esa época, los reyes griegos, eso sí no se tocaba en el corazón, era automático. Tú debías, no pagaste, vas pa'l bote, directito, y toda tu familia contigo. Por eso continúa la historia, verso 25, como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Pero el siervo se postró delante de él. Se postró, queremos entender esta posición aventado al suelo de humillación, donde dijo, tenga paciencia conmigo, se lo pagaré todo. Es interesante que esa frase, se lo pagaré todo, se han encontrado en documentos de la época, donde dice, yo pagaré toda mi deuda. Eso era lo que decían, yo se lo pagaré todo. Pero por la cantidad todos sabemos que eso iba a ser imposible, nunca le iba a pagar eso. No tenía con qué pagar, no había manera de pagar esa deuda. Y en esto se parece el reino de los cielos a esta historia. Que todos nosotros tenemos una deuda impagable delante de Dios. Que cada uno de nosotros ha cometido pecado. Y la paga del pecado es muerte. El día que tú quieras decir, yo tengo una deuda con Dios, voy a pagarle a Dios mi deuda, te tienes que morir. La eternidad no te va a alcanzar para pagar tu deuda, porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros somos ese siervo, y en ese parece el reino de los cielos a esta historia. Que la única manera de entrar al reino de Dios es por la humillación, la humildad de pedir perdón, de pedir recibir algo que no mereces.
Este siervo lo sabía. Aunque dijo yo se lo pagaré todo, era mentira, nunca iba a pagar esa deuda. Y ambos lo sabían. Por eso nos dice en Colosenses 2, en verso 13 y 14, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Dios es este magnánimo Rey que ha decidido que esa deuda que no podemos pagar, condonarla, perdonarla completamente. Y dice, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Las personas que saben bien de los idiomas dicen que esta frase quiere decir que ni siquiera se le puso como una deuda en su contra, sino que el registro quedó limpio, totalmente pagado. Es lo que decía. Este hombre está libre, no tiene ninguna deuda de nada, nunca la tuvo. Este es el corazón de el Rey. Dios perdona y olvida y perdona completamente. Por eso a Dios le cuesta tanto trabajo cuando nosotros estamos llenos en nuestro corazón de cosas que nos impiden perdonar. Porque eso va en contra de la naturaleza de Dios. Dios es un Dios perdonador. Por eso la pregunta de Pedro es necia, es una mala pregunta. ¿Cuántas veces? No, Pedro, no has entendido. Es que el corazón del que perdona es generoso. Aquel que ha sido amado, aquel que ha sido perdonado, debe perdonar una y otra vez. No has entendido la gracia que recibiste. Sin embargo, Jesús no le dijo, ay Pedro, qué pregunta tan tonta, que pudo haberle dicho, pero decidió contarle, instruirlo, contándole esta historia. Y esta historia hasta aquí pues es tremenda, pero todavía viene una segunda parte, ¿verdad? La segunda parte, que es todavía una historia que crece. Y leemos del 28, en el verso 28, al salir, como que inmediatamente saliendo de allí, se encuentra con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Si era algo, 100 monedas de plata a lo mejor eran 3 meses de salario mínimo, pero no era nada comparado con la deudona que él tenía. Y te aseguro que en su casa, en la casa de este siervo, había suficiente para pagar muchas deudas de 100 monedas de plata. Pero encontrando a esa persona que le debía una pequeñísima cantidad comparada con su deuda, lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Es decir, lo trató con violencia física, lo zarandeó, lo humilló. La reacción de ese siervo perdonado es espantosa. Intentó cobrar una deuda de un compañero esclavo e incluso recurrió a la violencia física. Ambos deudores apelaron a sus acreedores. Su compañero se postró delante de él, verso 29. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. ¿A qué nos recuerda? Pues exactamente lo que leímos hace unos versículos atrás, ¿verdad? Es la misma historia. La historia se repite. Excepto que en el verso 30 dice, pero él se negó. No. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Arrojó a su compañero en una prisión, esperando que pagara la deuda. Algunos hablan de tortura, pero es un poquito como lo que pasa el día de hoy. Cuando agarran a una persona de una familia, la meten en la cárcel, los demás hacen una cooperación para tratar de sacarlo de ahí porque saben que pues pueden pasar cosas malas en la cárcel.
que es horrible estar en la cárcel. Entonces, aunque él no tenga dinero, de repente se junta el dinero por la necesidad apremiante de esa persona, la compasión de sus familiares y amigos. Y así le pareció muy buena idea a este siervo que no quiso perdonar, echar a la cárcel a su compañero y hacer que sufriera para que sus amigos y familiares le juntaran sus 100 moneditas de plata. Fíjate cómo dice el verso 31. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Los mismos siervos, viendo esta situación, dijeron: te pasaste. Se entristecieron. Y estos eran también gente que le cobraba a los campesinos sus deudas. Pero cuando vieron la actitud de este siervo que no quiso perdonar, se entristecieron, se llenaron de enojo, de tristeza. ¿Cómo te hace sentir? Y eso me pregunté ayer también. Cuando yo leo esta historia, ¿cómo me hace sentir el encontrar a un siervo que fue perdonado de miles de monedas de oro y que por cualquier cosita se niega a perdonar? Yo inmediatamente se me imprende la vena así de justicia que traigo. Y digo: miserable, ¿verdad? Te perdonaron, ¿cómo no quisiste perdonar? Y luego me pasa como a Natán con el rey David, que me dicen: y tú eres esa persona, tú eres ese miserable que no quieres perdonar, porque Dios te ha perdonado todo. Y en cambio, cuando tú tienes un conflicto, cuando un hermano no se te cayó la silla, se te rompió el carro, te pasó algo, inmediatamente quieres justicia, que se lo truenen. Manda fuego y azufre, Señor, sobre ese perverso. Y Dios allá en el cielo dice: este cuate no entiende nada, no aprendió nada. ¿Qué no sabes quién soy yo? Yo soy un Dios que perdona y borra la deuda, que perdona y no se vuelve a acordar de todo eso. Y el principio de toda esta sección, de la segunda sección, es que el perdón que hemos recibido es la base del perdón que extendemos. Por cuanto hemos sido perdonados, tenemos una obligación moral de perdonar. No es de si tengo ganas o no tengo ganas, es que a fuerza tienes que perdonar. Si realmente has creído, si realmente has recibido ese perdón, eventualmente vas a perdonar. Aquí en la iglesia vamos a fallarte, no es que estemos intentándolo, no, tampoco es una competencia, pero eventualmente sucede. Llega tarde una persona, se le olvida la cita a otro, qué sé yo. No podemos garantizar que aquí nadie te va a fallar, pero lo que sí queremos garantizar es que todos entendemos que por cuanto hemos sido perdonados, necesitamos perdonarnos el uno al otro. No hay muchas opciones. La base del perdón que extendemos es el perdón que hemos recibido. Ahora, solo si te quedaste enganchado en el verso 34 y 35, eso de que mándenlo ahí a los, ¿cómo dice? Carceleros que lo torturen. Suena como que lo manden al infierno, ¿no? Incluso esto no es el infierno, aquí estamos hablando del perdón entre hermanos, el perdón familiar entre hermanos. No está hablando de la condenación eterna, sino está hablando de los discípulos de Cristo, de nosotros. Sin embargo, sí dice: mi Padre los tratará a ustedes así, a menos que perdonen. Es una advertencia fuerte, donde nos dice Jesús que Dios no trata con ligereza a quienes se rehúsan a extender un perdón mínimo. A quien se rehúsa, después de haber recibido un perdón de miles de monedas de oro, a perdonar 100 moneditas de plata. A Dios no le agrada eso y no va a haber bendición, sino al contrario, va a haber juicio de parte de Dios.
El corolario de esta historia es que los discípulos que son humildes no deben limitar la cantidad de veces que se perdonan entre sí, ni la frecuencia con la que se perdonan. Porque decir, ok, te voy a perdonar 3 veces, pero 3 veces seguiditas, a mí sí me pasa que se te cae una cosa, ay bueno, y se te vuelve a caer, y dices, aquí está, y la vuelves a tirarle, oye ya, ahora sí que ya los 3 strikes y ponchado, ¿no? Pero no tiene que ver ni la cantidad ni la frecuencia. Si fueron seguiditas o si fueran espaciadas en el tiempo, el discípulo que es humilde perdonará porque entiende qué significa el perdón. Lo que significa ser liberado de esa deuda. Encontré una reflexión de un teólogo que escribió casi cuando nací y dice, me pareció muy interesante, se la quiero compartir. Dice, perdonar no significa que puedo olvidar lo que me hizo. Simplemente no puedo hacer eso. No, cuando perdono a otro, yo mismo me pongo en la brecha y me digo a mí mismo, lo mismo que hizo esa persona, esa cosa cruel, odiosa y culpable conmigo, eso mismo está en mi corazón. En última instancia, los dos somos seres humanos. Si le digo a mi vecino, te perdono, y lo digo desde el fondo de mi corazón, entonces tomo el peso de su culpa y la pongo en mi propio corazón como si fueran mías. Yo digo, sí, lo que me hiciste estuvo mal, incluso fue devastador, pero al mirarme a mí mismo, sé cuán voluble y perverso es el corazón humano. Por lo tanto, podría hacer exactamente lo que hiciste. También está entretejido en mí todo eso. Así que sufriré contigo, me pondré en tu lugar, compartiré tu carga. Cuando perdono a otra persona, comparto la carga de su culpa. Me convierto en su hermano y en su hermana, en un portador de cargas a su lado. Lo que está diciendo este autor, Helmut Tickl, es que todos somos todo lo malo que somos. Alguien me enseñó eso alguna vez y tardé mucho en entenderlo. Pero lo que significa es esto. Alguno es mentiroso, otro es gandalla, otro es una persona que siempre llega tarde, otro es ratero, uno es violador, otro es asesino. Pero todos nosotros tenemos todo lo necesario para ser ratero, violador, asesino, llegar tarde. Dadas las circunstancias adecuadas, todos nosotros podemos fallar, adulterar, asesinar inclusive. Ahorita dices que no, pero puede llegar un momento en que se dispare, encuentre el gatillo preciso que nos hace actuar con la perversión que está en nuestro corazón agazapada. Todos nosotros somos lascivos, todos somos adúlteros, todos somos asesinos. Que no hayas ejercido todavía es otra cosa. Pero a nosotros nos encanta decir, no, yo soy mejor que tú, porque tú eres asesino y yo nada más soy golpeador, o yo nada más soy mentiroso, pero tú eres ratero. Pero todos somos todo lo malo que somos. Estamos adentro de nosotros, hay como resortes inclinados hacia la maldad, y lo único que falta es un disparador adecuado para que ese día te conviertas en un mentiroso, en un violador, en un asesino. Es una visión muy alentadora del ser humano, ¿no? No estoy tratando de decir que la obra de Dios no es maravillosa. Dios nos ha hecho como seres humanos de manera extraordinaria. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros perdonamos al otro porque vemos en el otro la misma basura que tenemos en nuestro propio corazón. Que las fallas del otro son tus fallas, nada más que no se han dado las condiciones precisas para que ejecutes. Siempre estamos dependiendo, agarrados de la gracia,
como los borrachos, alcohólicos en recuperación, que dicen, por hoy estoy caminando bien, pero cualquier descuido y ya sé lo que va a suceder. Ese es el cristiano. El cristiano es una persona que ha sido perdonado de todas sus culpas, sus faltas, pero sus faltas son reales, sus culpas son reales, sus inclinaciones perversas son reales. Tenemos que estar asidos de la gracia de Dios, llenándonos del Espíritu Santo continuamente para poder caminar en la luz junto con Cristo. Pero el día que te sientes, no, yo ya soy de otro nivel, yo soy misionero, pastor, lo que sea, es el día que estás muy propenso a caer. Quizás ese día va a llegar el disparador que no te había llegado antes. No quiero apresurar la primera parte, la voy a dejar mejor para la próxima semana, acerca de, ok, ya vimos por qué debemos perdonar. La próxima semana podemos hablar de cómo debemos perdonar. Es esa fórmula sencilla, pero poderosa, que enseñó Jesucristo en estos primeros 15 al 20, los versos 15 al 20, así que bueno, ya sabemos todos de qué vamos a hablar la próxima semana. Pero hasta aquí, no quiero distraerme entonces de este tema. Hasta aquí tú te das cuenta del perdón que has recibido y, más importante, hay alguien a quien tú necesitas perdonar, extender ese perdón. ¿Te ves reflejado en ese siervo que no quiere perdonar? O a lo mejor tú le has fallado a alguien y necesitas hacérselo saber. Necesitas ir a restaurar con esa persona. Yo quisiera que oráramos y que le pidiéramos a Dios sinceramente, ¿dónde estoy? ¿Hay alguien en mi círculo, en mi esfera de personas alrededor a quien yo debo perdonar o ir a pedirle perdón? Oremos. Gracias, Padre, por ese perdón maravilloso que hemos recibido, ese perdón inmerecido que borra todas nuestras culpas, que nos hace amigos tuyos. No solo nos deja en una situación de equilibrio, sino que nos has abrazado como tus hijos. No solamente somos gentes sin una hoja de delitos, sino que ahora nos llamas tus hijos y tus amigos. Padre, necesitamos de tu ayuda para procesar esto, para poder extender perdón, para poder recibir perdón y sanar, Señor, como comunidad de cristianos, cuando nos hemos fallado el uno al otro. Señor, ayúdanos a poder vernos a la cara a todos, sabiendo que no tenemos nada escondido, nada guardado, ningún conflicto que se está pudriendo en nuestro interior, ninguna raíz de amargura. Ayúdanos a vivir en esa libertad preciosa de estar en paz. Y que tú, Señor, seas Dios de paz entre nosotros, porque lo pedimos en Jesús. Amén.